Bienvenidos a Mundo Sibarita, un espacio donde degustamos la cultura. Hoy desde la Hacienda de la Trinidad, Parque Cultural. Maruja Dañino, Luciano Presato. Mundo Sibarita, hoy desde la Hacienda de la Trinidad conversaremos con el director general Rafael Kemper. ¿Cómo estás? Gracias, Luciano, muy bien, encantado. Maruja, encantadísimo de estar aquí y muchas gracias a Mundo Sibarita por la oportunidad y por la visita. Nos encanta que nos visiten, nos encanta comunicar lo que hacemos y estamos encantados de que estén aquí. Bueno, hay tantas historias inspiradoras que queremos que nos cuentes de qué va todo este movimiento cultural en la Hacienda. Bueno, la Hacienda es un lugar dinámico, es un lugar donde pasan muchísimas cosas, por supuesto un lugar abierto al público caraqueño para que todos nos visiten. De martes a domingo estamos abiertos, aquí funcionan una cantidad de economías creativas que nutren el parque, es como un ecosistema muy bien ensamblado que ya tiene casi 15 años de historia ininterrumpida, donde han ocurrido muchísimas cosas maravillosas, donde hemos tenido artistas maravillosos, eventos inspiradores, nos visita gente no solamente de Venezuela, sino de todas partes del mundo y se ha convertido en un oasis, y así lo define mucha gente que viene aquí, gente que viene a veces no solamente a apreciar el arte, sino a pasar una tarde en familia, a disfrutar del sosiego, de la tranquilidad, de los árboles, de la naturaleza. Y nada, y tenemos una programación muy activa y yo siempre invito a la gente que nos visite en las redes y que se acerque y que disfrute de lo que hacemos aquí. Mario y yo haciendo la información de todo lo que vamos a contemplar aquí en este espacio tan significativo para la cultura. Hay una historia que es del tabaco, Maruja. ¿Cómo fue ese convertir una hacienda colonial de tabaco en un centro de arte? Bueno, la pregunta es muy pertinente porque la Hacienda de la Trinidad, los orígenes de la Hacienda de la Trinidad se remontan a los orígenes de la ciudad de Caracas realmente, ¿no? Cuando Diego de Lozada le pide a su capitán, a su subalterno, que era Alonso Andrea de Ledesma, que pacifique a los indios Baruta, al cacique Baruta y a los indios Baruta. Y a Alonso Andrea de Ledesma le da la encomienda, le encomienda a los indios, a la tribu de los indios del cacique Baruta. Y así es como surge el pueblo. Y hacia el año 1740 se construye la Casa de Hacienda. Y comienza la historia de lo que se conoce como Baruta y como la Hacienda La Trinidad, que es el nombre verdadero de esta hacienda, ¿no? La hacienda originalmente era una hacienda de caña de azúcar, que era lo que se sembraba en toda la parte plana que conocemos los caraqueños como Sorocaima y la parte baja de la Trinidad. Y en las montañas se sembraba café, en una hacienda que se llamaba Cartagena, es la parte montañosa, lo que hoy se conoce como la parte baja del cerro El Volcán. Eso era una gran siembra de café. En los años 40 del siglo pasado, ya tenemos que hablar del siglo pasado, comienza la explotación del tabaco. La caña de azúcar deja de tener importancia también porque no era un valle muy grande y se comienza con la siembra de tabaco. Se construyen los secaderos de tabaco, los 7 secaderos que se usan para secar las hojas de tabaco que luego eran procesadas. La ciudad crece en los años 60 con el desarrollo de la ciudad, el crecimiento, la prosperidad del petróleo, y la ciudad comienza a crecer y comienza el proceso de urbanización del sureste de Caracas. Comienza el proyecto de la ciudad satélite de la Trinidad y entonces todo lo que eran los tablones de hortalizas que en esa época se sembraban, mucha gente no lo conoce, pero nuestra generación lo vivió, de que mucha gente venía a comprar hortalizas en la Trinidad, y entonces en el proyecto de urbanismo se reservan los 15.000 metros cuadrados que forman parte de Hacienda La Trinidad, se preservan del desarrollo. Y en realidad Hacienda La Trinidad es un proyecto de conservación patrimonial, porque realmente... Perdón, tiene una declaratoria, ¿verdad? Además tiene una declaratoria de patrimonio, y entonces esto se reserva del urbanismo,
se protege y luego en el año 2005, si no estoy equivocado, si la cabeza no me juega una, el Instituto Nacional de Patrimonio declara a Hacienda La Trinidad y sobre todo a sus edificaciones como bien de interés cultural para la nación. Y simultáneamente el municipio de Baruta lo declara bien de interés cultural del municipio. Entonces es una zona protegida, es una zona, digamos, que el Instituto Nacional de Patrimonio supervisa, que todo lo que es cualquier cosa que se haga aquí sea consona con el mantenimiento del patrimonio. Pero además, y más importante, es una vocación digamos, nuestra, de los promotores, de que eso así sea. Y eso nos lleva a preguntar más específicamente sobre cómo fue esa construcción, esa arquitectura, ese diseño para lograr de un secadero a espacios culturales donde hay diferentes propuestas, también gastronómicas, hay de diseño. O sea, cuéntanos un poco cómo fue esa parte de Bueno, arquitectura. es que lo que... ¿O se mantuvo la esencia? Se mantuvo totalmente. Fíjate, esta es una frase muy trillada, pero lo que no se usa no se puede mantener. Las cosas hay que darle usos para que se puedan mantener. Y porque mantener estas edificaciones, como todo, cuesta. Eso lo sabemos. Entonces, cuando se empezó a pensar en qué hacer con estas diferentes educaciones, surgió la idea de convertirlo en un proyecto cultural. Entonces se encargó a un grupo de expertos un plan de manejo. Es decir, todo lo que ocurre aquí deriva de un plan de manejo que prepararon unos expertos en conservación, en arquitectura, en manejo de espacios coloniales, en restauración de edificaciones antiguas. Ese proyecto se sometió al Instituto Nacional de Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio lo aprobó. Entonces, lo que ve la gente, digamos todo lo que son las instalaciones eléctricas son nuevas, la gente no lo ve, por supuesto, pero había que intervenirlo porque unas estructuras que eran tan viejas tenían que tener ciertas, por ejemplo, temas de incendio, esas cosas que normalmente son necesarios tener para adecuar los espacios. Pero los espacios se conservaron tal cual, en la medida de lo posible, tal cual como eran, los techos, los pisos, las paredes, etc. O sea, ha habido una mínima intervención para hacer que los visitantes puedan disfrutar de los espacios con seguridad. Rafael, tú que tienes ya suficiente tiempo a cargo de este lugar, y lo conoces como la palma de tu mano, yo quería preguntarte, ¿cuál es ese lugar secreto que nosotros como visitantes no vemos, pero que a ti te encanta? Bueno, mira, el lugar secreto, yo cuando quiero sentarme a leer algo o quiero pensar, porque necesito darle vueltas a una idea, el patio trasero de la Casa Vieja de Hacienda La Trinidad. Ese es un espacio espectacular, bellísimo, con un paisajismo extraordinario. Poca gente lo visita, poca gente lo conoce porque la mayoría de la gente está aquí, pero yo invito a los visitantes que den una vuelta por detrás de la casa. Además es accesible a personas mayores o con problemas de accesibilidad porque hay unas rampas que se pudieron construir gracias a un apoyo de la Embajada de Francia que nos ayudó. Entonces es un espacio sombreado, en la tarde es muy agradable y yo la verdad que invito a la gente a que lo visite. Ahora somos tus cómplices. Ese es mi espacio favorito. Mira, si estas paredes hablaran, ¿qué dirían de la Caracas que fue y de esa Caracas que nosotros o que ustedes están construyendo aquí en este parque cultural? Bueno, estas paredes creo que resumen la historia, digamos, si las paredes hablaran de tantas cosas, ¿no? ¿Qué me gustaría escuchar? A mí me gustaría escuchar que las paredes me dijeran que la gente que viene aquí se va feliz, que encontró un momento de paz, que encontró una exposición bonita, que encontró un concierto de música que lo inspiró, que se encontró con otra persona y tuvo un momento de conversación o se enamoró o algo así. O sea, eso es lo que a mí me gustaría. Simplemente vino a pasear y a disfrutar del espacio. Exacto. Darse bienestar. Eso es lo que me gustaría que las paredes me contaran. Pero afortunadamente las paredes son mudas, entonces uno le puede decir a la pared lo que quiera y la pared no lo va a decir. Pero las personas sí, y lo que dicen los que vienen siempre a la Hacienda, que está abierta de lunes. De martes. De martes. El lunes estamos
estamos cerrados por mantenimiento, Ok. estamos abiertos de martes a domingo. Ujú. Mira, las paredes ahora son las redes. Y lo que nosotros recibimos de las redes son siempre comentarios positivos, o la gente nos dice, mire, hagan esto o hagan lo otro, porque nosotros nos nutrimos de lo que dice la gente, porque para la gente estamos. Rafael, tenemos hoy, justo en este momento, una exposición preciosa dentro de la Casa de la Hacienda. Y son unas fotografías realmente mágicas sobre ecologías venezolanas casi intocadas. Bueno, qué bueno que lo menciona. La exposición de fotografía que tiene Iván Mikolji, que va a estar hasta finales de abril, invito a que lo vengan, es una exposición que tiene dos vertientes. Tiene una vertiente fotográfica de unas fotografías hermosísimas, y tiene una vertiente sobre temas de naturaleza, de biología, es muy interesante. Y sobre todo es una exposición que tiene un componente educativo, porque nos habla del Orinoco, un Orinoco que pensamos que es solamente el río, y en realidad el Orinoco es todo un gigantesco ecosistema alrededor, y además entorno, que las aguas del Orinoco empiezan desde los Andes venezolanos, desde la Sierra de la Macarena en Colombia, y por supuesto desde el sur, desde el Río Negro. Todas esas aguas confluyen en el Orinoco y forman un gigantesco ecosistema. Iván Mikolji, que es un fotógrafo venezolano, verdaderamente un descubrimiento, ha dedicado su vida a fotografiar los peces y la flora del Orinoco, de las aguas del Orinoco. Y la verdad que la exposición, te agradezco que lo menciones. Esas fotografías subacuáticas son totalmente mágicas, son unos mundos que nosotros probablemente nunca vamos a conocer en la vida real. Siempre hablamos de las fotografías del mundo marino, pero los ríos y los lagos tienen una vida extraordinaria. Así que, bueno. Además de Orinoco, ¿hay alguna exposición fija o los secaderos tienen algo que siempre va a estar presente dentro de los espacios? No, este domingo inaugura Jesús Caviglia, que es un artista venezolano muy conocido, una exposición en el secadero número 3. Carmen Araujo tiene una exposición, y la galería de Carmen Araujo tiene siempre exposiciones, es decir, siempre estamos cambiando las exposiciones, ¿no? Los espacios mutan. Normalmente las exposiciones en la casa tienen una duración de 2 meses y medio, pero siempre hay cosas pasando en la Y es perfecto para el mundo sibarita, que siempre estamos dando esas exposiciones para que la gente dé tiempo de pasear, venir con calma y no salir corriendo por supuesto. a ir a ver algo porque se va a acabar un fin de semana. Creo que eso está interesante, el tiempo que duran esas exposiciones y también los otros locales de este espacio tan grande, porque es inmenso. Sí, y no olvidemos la oferta gastronómica del café al fresco, que es un café donde se puede almorzar, venir a tomar una taza de café en la tarde, y el espacio de María Fernanda Di Giacomo, que es Cacao de Origen, que es un proyecto enorme, un proyecto que trasciende los secaderos, que va por Venezuela sembrando el cacao, pero sembrando la cultura del cacao. Y una parte que es consustancial con la cultura, que es la cultura del cuerpo, y es el Spa Corpus Menti que tenemos aquí en nuestros espacios, donde el bienestar mental y físico se dan la mano. Que también tiene muchísimo tiempo aquí. Muchísimo. Sí. El proyecto empezó con ellos. Con ellos. Ellos empezaron, ellos fueron la primera economía creativa que se unió al proyecto. Después fue la Galería de Carmen Araujo, después la librería, el taller de fotografía, y así ha venido evolucionando el proyecto. Bueno, nosotros ya estamos casi cerrando, pero Maruja y yo vamos a seguir paseando por todo este parque cultural aquí en La Trinidad, agradeciendo a Rafael que nos está dando toda esta historia. Que nos acoge. Que nos arropa en este refugio tan interesante y que invitamos, ¿verdad, Maru? Por supuesto. Sigan con nosotros. Gracias, Maruja. Gracias, Rafael. Luciano. Gracias a ustedes. Gracias y bienvenidos siempre. Estamos rodeados de la obra de Pascual Navarro. Pascual Navarro es un artista muy querido para Venezuela. Él fue uno de los pioneros del abstraccionismo geométrico
Y fue un artista disruptivo en su época, una época en la que Venezuela entraba de lleno en la modernidad siendo un país tan pequeño. Estamos con Pamela Rodríguez, ella nos está acompañando hoy, es la coordinadora de esta galería, Carmen Araujo. Pamela, bienvenida a Mundo Sibarita. Gracias Mundo Sibarita, gracias Luciano, gracias Maruja. Nos encantaría para empezar, para descorchar esta deliciosa botella, que nos hablaras un poco acerca de quién fue Pascual Navarro y qué obra de Pascual Navarro estamos viendo en este momento en esta galería. Chévere. Pascual Navarro es uno de nuestros artistas más valiosos. Él vivió entre 1923, nació en Caracas, y 1985. Fue parte del grupo de los disidentes. La obra que tienen acá es en general su trabajo abstracto geométrico, aunque también vamos a ver acá en esta vitrina los dibujos. Esto más adelante les cuento con más desarrollo sobre este proyecto, pero esto ya es expresionismo abstracto. El trabajo de Pascual ha sido muy valioso para la historia del arte de nuestro país porque fue parte de un momento crucial para la transformación de las artes, pasar de un momento tradicional a la modernidad. Interesante toda esta propuesta, pero antes de meternos en el mundo de Pascual Navarro, creo que también hay que hablarle a nuestros amigos de Mundo Sibarita que esta galería está en un parque cultural, la Hacienda de la Trinidad, pero tiene un tiempo gestando todo este movimiento. ¿Cómo nace la idea de esta galería? Esta galería fue fundada en 2010 por Carmen Araujo. Ella es arquitecto egresada de la Universidad José María Vargas. Su experiencia en el mundo del arte comienza en la Galería de Arte Nacional en el Departamento de Museografía desde 1993 hasta 2003, 1995 hasta 2003. Su primer proyecto de galería fue con el fotógrafo Roberto Mata y se llamó La Carnicería. Eso comenzó en el año 2005 y ya luego en 2010 Carmen viene acá a los espacios de Hacienda de la Trinidad y abre la galería Carmen Araujo Arte, que es donde nos encontramos hoy. Pamela, tú me contaste ayer cuando hablábamos libremente, tú me contaste que tú desde el principio quisiste venir a trabajar en esta galería porque te gustaba la manera como se investigaba para cada exposición. A mí me gustaría que me contaras un poquito esa experiencia y cómo fue la investigación para esta exposición sobre Pascual Navarro. Esta galería se fundó en el año 2010 por Carmen Araujo y se enfoca en la exhibición, investigación y difusión de las artes visuales contemporáneas venezolanas y latinoamericanas. En cuanto a las obras de los artistas y las prácticas, nos interesan aquellas que reinscriben las tradiciones modernas en las elaboraciones estéticas contemporáneas, las que se ocupan de la memoria, la investigación de la memoria y las determinantes de lo latinoamericano, y que investigan y se ocupan también de los problemas políticos y sociales de nuestro tiempo. Además de eso, tenemos una importante orientación hacia la fotografía, que interpreta a América Latina como un territorio simbólico, geográfico e intelectual que es muy amplio. En caso de la fotografía, nos interesa, incluimos muchísimos artistas, autores latinoamericanos, pero también nos interesa incluir autores de otros espacios, de otros países. Bueno, esta exposición es un trabajo que nos emociona muchísimo poder mostrarle al público y compartirlo. Lo que ven acá en la sala son dos tipos de trabajo, bueno, dos grandes categorías de trabajos del artista. En principio tenemos los bocetos que están en cartulina y que están en algunos casos en pintura sobre tela, los bocetos de los proyectos que incluyó el arquitecto Carlos Raúl Villanueva en la Ciudad Universitaria de Caracas. Tenemos otros trabajos del artista que se inscriben en el expresionismo abstracto y son trabajos que están cargados de muchísima emocionalidad y de un criterio muy fiel a los pensamientos del artista. O sea, demuestran fielmente su calidad emocional. Bajo la mirada y curaduría de Andreina Melo,
Sopa de Letras se ha convertido no solo en una tienda de libros, es un espacio para la cultura. Bienvenida, Andreina. Ay, gracias. Bienvenidos ustedes a la Sopa de Letras. Me encanta recibirlos aquí en nuestro espacio. Nos encanta que estamos en este espacio, Andreina, con olor a tinta, con olor a papel, y también parece que guardara todavía los aromas de las hojas de tabaco que se maduraban en este secadero. Y ahora acá también se maduran historias. Me gustaría saber cómo es esa selección de las historias que habitan esta librería. Bueno, nosotros, además de una librería, y claro que vendemos libros, tenemos un propósito que es la promoción de lectura. En realidad, crear lectores críticos, lectores inteligentes, y para eso la única manera es ofrecerles a estos lectores, niños, libros de calidad. Somos una librería especializada en niños y jóvenes, pero en realidad somos un espacio familiar porque aquí estamos en nuestro espacio para adultos, para que todo el mundo encuentre algo. Entran por los niñitos y suben aquí y toda la familia lee. Rafael nos dijo que así detrás de bastidores, Rafael nos dijo que tú te inspiraste para esta librería en tu propia hija. ¿Por qué no nos cuentas un poquito esa historia? Bueno, en realidad siempre Rafael mintió un poquito, porque nosotras, a Marina y a mí, mi socia, nos ha gustado desde siempre los libros infantiles. A mí, soltera, yo compraba libros infantiles y de hecho tengo en mi casa mis libros que yo le decía a los niñitos, porque ya son unos viejotes, estos son mis libros y no se pueden usar sin mi permiso. Pero en realidad iba al colegio de mis hijos, todas las noches contábamos cuentos y ellos eran felices y les encantaba. Y entonces las maestras me pedían que fuera al colegio a contar historias, y la verdad que, me hacían sentir como algo así como Madonna, porque qué bueno que vienes, qué felicidad, nos encanta. Claro. Y entonces tú te das cuenta que en realidad una buena historia entra para, y además una buena historia entra para niños de 3 hasta 99 años. Pero yo iba aterrorizada porque, había niñitos revoltosos y decía, como yo voy a manejar esto, no soy maestra. Pero la verdad que algo así como Sherezade dominaban las historias a aquellos niños. Y sí, de ahí decidimos, Marina y yo, hacer esta librería. ¿Sabes, Andreina, que me emociona esa historia de que ibas a la escuela a contar cuentos? Porque también la idea de estar en un secadero y en un lugar donde se cultivaba el tabaco, y esa historia que me cuentas me hace recordar que en las tabacaleras se leían libros. Es decir, mientras los trabajadores estaban haciendo los tabacos, siempre había una persona, generalmente mujeres, que leían libros en voz alta para los trabajadores. Y era una manera de calmarlos también, ¿no? Creo yo. O de entrar en esa nota del énfasis de la cultura indirecta. Claro, y no había televisión, no había radio. Era otro momento de la historia. Y hablando de historia, yo les cuento que en realidad esta pasión mía por la literatura viene de mis padres. Cuando yo era chiquita, mi mamá nos llevaba, había un mercado que tenía unos facsímiles de mitología, y a ella le encantaba el arte y la literatura. Entonces todos los miércoles íbamos al mercado, traíamos el facsímil, y ella a través de los cuadros barrocas y renacentistas que contaban las historias mitológicas, me hacía a mí el cuento de los dioses griegos. Ahorita me doy cuenta que aplicaba mucho la alumna, porque realmente no eran cuentos para una niña chiquita tanto. Pero de ahí, para mí esos recuerdos son invaluables. Mis papás me crearon realmente a mí como lectora. ¿Y te prohibieron alguna vez algún libro? No, era bien libre, era muy cómico. Me prohibían algunos programas de televisión, me prohibían muchísimos programas de televisión. Ajá. Pero en la librería mi papá decía, yo estoy aburrida. No, gente que tiene una librería así, una biblioteca así, no puede aburrirse, busca cualquier libro. Y yo me acuerdo que leí muy chiquita
una cosa que no era nada para mí, historias de amor de los reyes de Francia, o sea, nada que ver. Y yo me encantaba eso que ni entendía la mitad. Interesante todo, y además el mundo Sibarita tiene un espacio para los libros. Cuando creamos este mundo del sibaritismo, vamos a llamarlo de esa manera, creamos, porque los libros son importantes, rescatarlos, volver a salir de lo digital y volver al papel. Y creo que este espacio tiene mucho que dar a todos los que vengan a visitarlo. Recordemos que estamos en la Hacienda de la Trinidad, un parque cultural donde ustedes decidieron que este fuera su lugar para iniciar. ¿Cómo fue esa idea de entrar a un parque cultural con estas características? Exacto, bueno, la verdad es que yo tengo una relación muy estrecha con Rafael y nos invitaron un día, Marina y yo teníamos cocinando este proyecto de hacer una librería y bueno, pero estaba como una idea y de repente nos dicen, bueno, vamos a abrir la Hacienda de la Trinidad como centro cultural y queremos que haya una librería. Se meten, nos zambullimos en este mundo tan difícil, pero que la verdad nos ha traído, este plan B ha sido maravilloso porque nos ha traído muchísimas satisfacciones. Bueno, es que es un refugio. Sí. Definitivamente es un refugio y lo importante es ofrecer una variedad que no solamente es para los niños, es para toda la familia. Es para toda la familia. Y rescatar los valores empieza por la lectura y por la cultura y por la educación, que creo que es lo que tú más querías resaltar. Más allá de esas épocas, creo que hay que rescatar los valores. Absolutamente. Si algo nos permite saborear la vida, es la cultura. Total, bueno, yo desde chiquita, la verdad que es que me doy cuenta de ese maravilloso regalito que me dieron a mí mis padres de la cultura. Y esa es la idea aquí en Sopa de Letras, porque además existe un problema hoy en día que hay como una lluvia de libros de cualquier tipo y aquí queremos lo que hablaban ustedes de la curaduría. Hay libros buenísimos, novedades que hay que tener, pero es importante no olvidar los clásicos o libros que son maravillosos y que se están dejando de un lado porque es la novedad y que hay que leer. Ahí y hay que tienes ser ahí tienes a Joyce también. También, tienes claro. a Proust, tienes a Virginia Woolf. Los clásicos, eso no hay que olvidarlo. Y eso nos lleva a comprometerte, Maru y yo, te vamos a comprometer. ¿Cuál es ese libro que realmente tú dices, esto lo tenemos que tener en nuestra cabecera, debajo del brazo, ese libro o esos libros? Exacto, tú me haces una pregunta muy difícil. ¿Cómo que a quién quieres más de tus hijos? Exacto, y más o menos a quien quiero más de mis hijos y me pones en un compromiso. Pero bueno, yo estaba pensando que hablando así como de clásicos, un autor venezolano maravilloso que además en realidad nunca escribió para niños, pero la literatura infantil venezolana lo tomó en sus brazos, es Aquiles Nazoa. Los primeros que lo utilizaron fue Ecaré, que hicieron la fábula de la avispa ahogada y la ratoncita presumida, que mis hijos se alimentaron de estos dos libros, lo amaban. Y luego salió La Cenicienta al alcance de todos, de Aquiles Nazoa, y La Caperucita Criolla, de Ediciones Curiara. Estos libros, realmente es buenísimo leerlos con los niños. Mis hijos se alimentaban y además que no importa la edad. Yo, por ejemplo, creo que La avispa ahogada es un poco, bueno, todos que nos enredamos y cuando nos ponemos furiosos nos ofuscamos y no vemos más allá. O sea, esto es un librito para tenerlo todo el mundo en la mesa de noche. Y esto es bellísimo porque es esa picardía. La Caperucita Roja es uno de los libros más publicados en la historia y me parece maravilloso que en Venezuela también tengamos nuestra versión y entonces esta es una... Y tiene ilustraciones muy, muy importantes porque además está Estefano de Cristófaro y Ana Palmero Cáceres, que son los que hacen todo esto. Y además les cuento que esto es un libro escrito en el siglo XX, en donde no estábamos en la onda del feminismo y sin embargo Aquiles Nazoa hace unas protagonistas femeninas súper empoderadas, porque aquí las grandes triunfadoras son la Caperucita y la abuelita que le ganan al lobo. Entonces, bueno, este libro además de toda esta parte de los libros en sí, ustedes siempre están haciendo actividades en este espacio o en los espacios en general
¿De qué va un poco esas actividades? Bueno, les contamos, tratamos de hacer actividades para niños, cuentos para niños, por eso mismo que hablas de lo digital, es importantísimo que los niños escuchen cuentos. Lo primordial es que los papás todas las noches creen ese pequeño espacio para leer cuentos, pero también es importante que oigan otras voces contar y diferentes maneras de contar historias y narrar. Entonces por eso tenemos actividades para niños que a veces las mezclamos un poquito con arte, o sea que se cuenta un cuento y luego hacemos una actividad de arte o no. Y también acabamos de abrir un espacio con una profesora que se llama María Gracia Trum y que ha sido maravilloso. Ese sí es para adultos. Los tenemos los últimos viernes de cada mes, casi siempre, pero bueno, trabajamos Shakespeare, ahorita estamos con la mitología griega, entonces es un espacio para los adultos venir a desconectar un rato. Los invito cuando quieran. Pues yo voy a vienen. venir. De mitología griega voy a venir. No, ella es lo máximo. Me ella encanta, es lo máximo. me encanta. Y bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo la Hacienda de la Trinidad, este parque cultural, que bueno, esta librería tiene mucho que contar. Bueno, por aquí los espero todas las veces que quieran. Muchos secreticos. Muchos en esos secretos, anaqueles. sí. Y en este espacio tan cómodo vamos a despedir con las coordenadas para saber Claro. ese itinerario de esas Claro. charlas, de esos encuentros. Bueno, nos pueden seguir por Instagram y por Twitter, @la sopa de letras. Y ahora es ex. Exacto, yo quedé de otra época. Instagram, repite el Instagram. Instagram, @la sopa de letras y @la sopa de letras. Amigos de Mundo Sibarita, Maruja, ¿sabías que el Papa Clemente VIII, sus consejeros le dijeron que tenían que prohibir el café? ¿Y por qué? Bueno, porque era una bebida del diablo. Es más, casi que una droga. Claro, pero Clemente, que no tenía ni un pelo de tonto, pidió que le dieran a probar el famoso satánico café. Y luego de que lo probó, le dio un éxtasis y dijo: siempre cuando uno toma café se le vienen buenas ideas. No, señor, no vamos a permitir que solo los infieles tomen café. Vamos a bautizarlo y engañamos a Satanás. Y otro de los cuentos del mundo del café también está Johann Sebastian Bach, que dedicó una cantata al café por una joven muy inquieta que le pedía al padre que si le iba a castigar, que no le quitara el café. El café es tan divino para conversar que empezaron a surgir en toda Europa cafés. Y uno de ellos fue muy famoso porque era muy visitado por los intelectuales. Y en ese café surgieron ideas liberales. Por esa razón estuvieron a punto de clausurarlo. Imagínate, Maruja, eran como unos cafés clandestinos. Y tenemos muchas expectativas hoy aquí desde la Academia del Café de Pietro Carbone. Con él conversaremos sobre todo el mundo, pero él es un experto, un cultor del café. Bienvenido, Pietro, en nombre de Mundo Sibarita, un placer conocerte. Gracias, Maruja. Bienvenida a esta casa. Pietro, ¿sabes que en Mundo Sibarita nos sorprendió un poco, nos pareció interesante que tú confiesas que por la Academia del Café han pasado más de 23.000 aprendices de baristas o baristas y que tú todavía te preguntas si ellos saben a qué sabe el café o a qué debe saber el café? Yo te pregunto, ¿a qué debe saber un buen café? Mira, vamos a responderte al revés. ¿A qué no debe saber un café? ¿Okay? Un buen café, primero, para nosotros consumidores debe saber rico a café, notas agradables. Una vez que tú pruebas un café que te sabe amargo, quemado, viejo, rancio, podrido, pescado, oxidado, es un café que está muy maltratado, un café que está quemado, una mala materia prima, mala recolección. Y después hablamos de las notas positivas que pueden salir, que tienen que ver con la genética del café, tienen que ver con el proceso del café, pero bueno, tiene que saber rico, dulce, una buena acidez, pero nunca ese sabor feo, fermentado, rancio, que a lo mejor se convierte en un café comercial, ¿okay? Por muchas razones, pero entonces vamos a buscar la parte positiva. Cuando tú pruebas un café y el cerebro te dice, esto tiene algo raro que no me gusta, hazle caso a tus sentidos y a tu cerebro, porque ciertamente te está lanzando un impulso, una respuesta de algún recuerdo en tu cerebro de algo que oliste que era feo
o lo probaste y seguramente el cerebro te lleva para algo que estaba mal hecho, mal procesado. Entonces tiene que ser... la memoria gustativa, ¿no? Es así, Olfativa, pero es lo que gustativa, todos sea, los Luciano. sentidos. Cualquier cosa que tú huelas y pruebes va con una memoria de sentido de tus recuerdos, de tu niñez, de tu crianza, de lo que comiste la semana pasada en el sitio tal, de la fruta madura que probaste alguna vez que viajaste a algún pueblo. Esas son las cosas positivas. ¿Y qué responsabilidad tiene el que prepara el café en una casa y en un lugar donde hay un barista? Uy, es complicado porque estamos hablando de dos cosas distintas. En la Ajá. casa, yo no pretendo que tú seas el barista de tu casa. Claro. Hay señoras que le regalan un curso de barista al esposo para que le haga el café. Bueno, ese tiene toda la responsabilidad. No me des ideas. Nada, porque hay un compromiso importante. Ojo, en casa creo que la principal responsabilidad es maxificar el disfrute. ¿Ok? ¿Qué sugiero yo en casa? Muele tu cafecito todas las mañanas, trata de buscarte un café que esté bien tostadito y prepara tu café del poquito que vas a usar para el método que te guste. ¿Qué se usa generalmente en casa? La greca, la manguita, hay gente que ya tiene su maquinita express, una prensa francesa. Ahora, la responsabilidad del barista, mira, creo que es una responsabilidad absoluta en una cafetería. Primero que el barista es la cara de la cafetería. Hoy en día las máquinas cada día son más bellas, por decirlo así, más vistosas y están en el centro y el local se diseña en función a dónde va la máquina para que luzca mejor. Pero no solamente es un carro superpotente. ¿Quién maneja ese carro y qué gasolina le va a poner ese carro? Y eso Ok. me lleva a la siguiente pregunta. El ABC del barista. ¿Cuál es el ABC para ser Ajá. un gran barista que Buena tenga pregunta. esa estructura profesional? Porque estamos en la Academia del Café, amigos del mundo sibarita, y además queremos aprender. Todos tenemos que estar aprendiendo, porque yo tengo entendido, y voy a meterme en aguas que no me corresponden, que el agua es importante. Un café El agua filtrado. que se va a utilizar. Mira, un café filtradito, cualquiera que tú te haces en tu casa, una manguita, puede ser hasta 98% agua. Ok. Un espresso puede ser hasta 89% agua. Si el agua es mala, el café es malo, no hay nada que hacer. Mira, vamos a hablar primero del barista, la Exacto, parte el ABC. material. La parte material necesita Ok. equipos, una buena máquina, un buen molino, un par de accesorios, buena materia prima, agua. Después vamos con la parte inmaterial, que es la más costosa. Pasión por el café, respeto por el café, respeto por el productor, respeto por el cliente, que es lo más importante. Y yo últimamente tengo una visión un poquito más amplia, bueno, porque también me toca estar del otro lado de la barra, no solamente en la academia, en mis tiendas. Hay que respetar al cliente en todo su sentido. No estoy seguro si todo cliente está pagando para que tú le des un regaño o una lección de café. Si te gusta tu café con azúcar, póngale azúcar. Mi trabajo se hizo bien, como yo creo que lo mandan los parámetros. Pero vamos a respetar y a darle su espacio al cliente de disfrutarlo o no. Que el cliente se pueda quejar. Tomemos las quejas como algo positivo. Si va contra lo que mandan las grandes normas del café, al final del día es el cliente el que nos está pagando. Tratemos de guiar sin imponer y sin la prepotencia, ¿no? O sea, esa es la parte inmaterial que debería de aprender todo barista. Interesante todo lo que es el perfil del barista. Claro. Pero es que el producto definitivamente es el protagonista, el producto en sí. Y no solamente las variaciones que pueda tener, dónde se siembra, de dónde procede el origen, ¿Cómo fue tostado? cómo fue tostado. Absolutamente. O sea, cuáles son esas Todo procesos. eso debe conocerlo y manejarlo el barista. A juro, porque tiene que haber una involucración con el tostador y con el productor de café. Porque si no, lo que te vuelve es un despachador. Recibes un paquete, pisas botones, despachas, pero no hay un valor agregado realmente. Claro, pero ¿quién tiene que orientar al barista? ¿O el barista ya sabe que él tiene que orientarse a sí mismo en relación al producto que recibe para hacer el café? Depende del estilo de la cafetería, hay dueños que son ultra impositivos y se usa esto y se acabó porque lo digo yo y me gusta la marca tradicional de toda la vida, sepa feo, sepa no. Hay baristas que en conjunto con el dueño del negocio, bueno, porque no siempre es el dueño del barista, ¿sí? Oye, vamos a presentar este café, este es el productor, vamos a darle sus respectivos créditos y los méritos, pero sin ser invasivos, ¿ok? Aquí somos
a veces muy invasivos con el cliente, me involucro yo también, y te doy una lección por cada taza. Dame mi tiempo para digerir, ¿entiendes? Pero si yo te pregunto de dónde es este café, tú lo sabes completo. O sea, tienes que saberlo. ¿En qué momento de tu vida y por qué? ¿Cómo fue que tú decidiste abrir una academia de café? O la Bueno. academia del café. Para empezar, el gusto y la pasión por el café. ¿Okay? Me gusta mucho el café, el espresso, de hecho se llama Carbone Espresso, apoyando un poquito la esencia de mis raíces. Yo tomo espresso, creo que no es la mejor manera, ni la única, pero bueno, es la manera como yo disfruto un café, como está tostado, consumido. Creo que yo vi mucho potencial hace ya 16 años, 17 años. Pero no solo económico, sino que hay carencia de buen café. Yo aprendí, digo yo que aprendí, eso era un desastre lo que yo hacía, a tostar café con unos italianos. Ojo, cuando estudias y vas madurando, tienes que evolucionar. Pero entonces yo decía, tengo un buen café, pero no lo preparas bien. Bueno, vamos a hacer unos cursos. Bueno, total que cuando jugando, haciendo unos cursos, bueno, tocó hacer un trabajo que seguimos hoy en día sólido, con una academia, con la marca, con las tiendas, estamos franquiciando. Bueno, moviéndonos en el mundo del café, sí, es egocéntrico todo este concepto, bueno, a mi gusto, imagen y semejanza. Pero bueno, uno también comete errores, vas evolucionando en el camino. Me he tenido que convertir algo más pop, en el sentido, bueno, me estás pidiendo un mocachino, tengo que servirte un mocachino. O sea, eso te iba a preguntar también un poco cuáles son esas variables de tipos de café, porque hay muchísimos en el mundo y los venezolanos tenemos algo que si el marrón claro, el marrón chiquito, el marrón largo, el marrón corto, o sea, el guayoyo, el con leche, el tetero, o sea, la gama del café que tenemos los venezolanos, porque los italianos también tienen los Tomamos muchísimo, tetero y muchísimo. comemos pelúa. Así, como no. Claro, porque además los italianos tienen también muchísimas Sí, variantes. sí. No, los italianos es más Sí. complejo que nosotros. que creíamos nosotros ¿Cómo que éramos es? ¿Cuáles son esas variantes? En Italia, el café? bueno. conexiones. Tiene espresso, espresso, Ajá. cappuccino es cappuccino, ya va, allá no hay ni claro ni oscuro, cappuccino es cappuccino. Aquí tenemos un Pantone absoluto, el color, es un trabajo duro para el barista, cuando conoces al cliente, qué oscuro te gusta. Yo por ahí tengo una duda existencial, un con leche oscuro, un marrón claro, ¿cuál es la diferencia? Cada cliente, cada local, cada panadería tiene su manera de tomar café y bueno, el barista trata de adaptarse. Ojo, Claro. nosotros siempre nos quejamos, los consumidores, créeme que los baristas le ponen cariño para que se parezca lo más posible la bebida a tu gusto, pero entonces está frío, está caliente, sin hablar de los colores y después, bueno, viene un mundo Caliente. instagramiable donde hay que ponerle cosas al café, para la No, foto, y pistacho. No, y además las figuritas, que eso también es un arte, el arte de Absolutamente, el arte eso de se la entrena. figura se estudia Se inclusive. estudia, hay que, bueno, no solamente tener pulso, saber cómo manipular los lácteos, no toda leche sabe igual, no toda leche monta igual. ¿Cómo le explico a la señora que la leche de almendra a lo mejor no logro la misma textura? Bueno, pero a usted le gusta o tiene un tema de salud y toma leche de almendra, pero eso son parte de las cosas que nos enfrentamos los baristas a diario para poder sacarle la sonrisa al cliente. Claro, claro, porque, ojo, en torno al vino se ha llegado hoy día a la conclusión de que el mejor vino es el que le gusta Claro. al consumidor. Claro. Entonces, bueno, ajá, ¿cómo hacemos eso? Eso es algo que es muy difícil de cambiar, pero además es que es una libertad individual. Al fin y al cabo. Es cuestión de gustos. Con el café Es cuestión pasa de gustos. igual, mira, yo siempre digo, ¿cuál es el mejor café? El que tú puedas pagar, el que te guste y el que te salga bien en tu método de preparación favorito. No puedo, si te gusta el café quemado, toma café quemado. Yo trato de decirte qué pasa y cómo no debe hacerse, pero es tu gusto y tu gusto. Porque ahora sí, Antonia Palacios, la famosa escritora venezolana, autora de Ana Isabel, una niña decente, decía, si quieres ser feliz, no profundices. Es como una manera de vivir en la luna, ¿no? Y no confrontar la realidad. Pero yo siento que mientras, sobre todo en materia de gusto, mientras tú más aprendes, más exigente eres y más autoexigente eres. Y si hay algo que puede hacer mejor a un humano, es la cultura. Y por eso hoy estamos en la Academia del Café de Pietro Carbone, para aprender, para saber, para ver toda esa gama de café que tiene, no solamente tú, sino el universo del mundo gastronómico al final. Porque al final se trata de disfrutar.
Y Es que mientras más esa es la sabes, parte, mejor disfrutas. esa es la parte que eventualmente estamos los profesionales de cualquier área dejando de lado. Sí, a mí me gusta leer mucho, investigamos más, hay demasiadas cosas. Yo llego a un momento en mi vida que por ahora no necesito más información, porque hay demasiadas locuras. Entonces, cuando se estabilice el mercado de los inventos, vamos a seguir haciendo las técnicas, como lo hablamos Luciano, de este tipo de video. Vamos a hacerlo bien, como debe hacerse, sin estar inventando tanta cosa, porque al final del día, el disfrute lo cambiamos por una presión de cómo me va a salir este café y el reto es que salga mejor que el de ayer. Ajá. Yo tengo un cliente obsesionado con el café que llegó al punto de comprarse su tostadora para su casa. Bien, y se lo está disfrutando, pero estoy seguro que con el tiempo va a decir, mira, esta técnica la más básica, creo que es la que me funciona para mi estilo de vida, para mi presupuesto, para la materia prima que tengo. No digo que nos quedemos sentados esperando que pasen las cosas, hay que formarse, eso es importantísimo, hay que estar actualizado, eso es importantísimo, pero te invito también a que traslademos esto no solo al barista, tengo que formar a mi productor del café en el campo para que me dé lo mejor posible. Eso es un conector excelente, hablar sobre la procedencia de tu café. Tú trabajas directamente con el agricultor, Sí. ¿cómo es el proceso? Sí. Cuéntanos Sí. cuál es el proceso hasta llegar aquí a Caracas. Mira, en este momento yo estoy trabajando con dos orígenes, mis dos orígenes favoritos de momento, tres. Boconó, Estado Miranda, Estado Lara. ¿Okay? Conexiones personales, gente que uno va conociendo, me gusta el trabajo, el que te cumple, el que te trae tu café, o sea, hay miles de factores, no solamente es porque aquel es el más rico de Venezuela, eso es otra cosa, que también es válido. Nosotros en Venezuela, todos los que estamos trabajando en esto, tenemos la gran ventaja, que no la valoramos, que tenemos un café tremendamente fresco. ¿En qué sentido? Ahorita estamos en plena cosecha, a lo mejor está a punto de terminar la cosecha un par de semanas más, pero tenemos café recién recolectado de un telefonazo. Yo en 2 horas tengo café aquí, en la puerta de mi tostaduría, o sea, seguimos con la frescura, se tuesta inmediatamente y tú mañana te llevas un café recién tostado. Tenemos una ventaja como país productor que no la sabemos apreciar. Aunque hay gente que prefiere un café importado, un café de marca italiana, un gringo, bueno, porque es importado, bueno. Ni hablar de las capsulitas. No, por ni favor. hablar, ni hablar. No nombres al diablo hoy. No, porque eso ya lo nombramos en la entrada de la Oh, tapa pero nuestra. es un mercado que puede ser apetecible, ¿ok? Yo no tengo ese interés, no solo por el purismo, sino porque no todo el mundo tiene una maquinita para cápsulas y hay demasiada competencia. Ya tengo muchos problemas con el café como tal, como para también pensar en las cápsulas. De seguro Maruja y yo coincidimos en esto que voy a comentar, y es que nada más salga ese vapor y ese olor en tu cocina y sientas, huela, y después tomarse el café con calma. Sí, Hay con que calma. darse el espacio y el tiempo para oler, degustar y ya después, bueno, tomarte tu café. Yo le digo a todo el mundo, regálate esos 5 minutos de la mañana, muele tu propio café, prepara tu café y disfruta tu taza. Son 5 o 10 minutos, bueno, eso es una paz. Yo los domingos me paro muy temprano para tomarme mi café en página de mi fastidio. Sin duda alguna son momentos sibaritas. Absolutamente. Eso como los italianos, el dolce far El niente. dolce far niente, El dolce far niente correcto. del café, ese Correcto. momento es tuyo y de nadie más. Correcto. Bueno, ya para ir... O de estar contigo. O estar contigo, exactamente, por supuesto. Y la idea es también, no solamente hablar del café, para ir ya pues, cerrando, coméntanos cuál es tu proceso corporativo, cómo está distribuido no solamente la academia, cuáles son esos espacios en Caracas, si hay algo en el interior del país que quieras comentarnos y las coordenadas, por favor, Seguro. donde estamos ubicados. Bueno, por ahora está la academia, estamos aquí en Altamira, bueno, en nuestra base, nuestro cuartel general, donde empacamos, hacemos todo, damos los cursos, tenemos una tienda de Chacao Coffee Shop, Carbones Coffee Shop en la calle Páez, esa es la signature de nosotros, mi coquetería, ahí sí está mi imagen y semejanza, y de Anabela, por supuesto, mi esposa, que se hizo todo con criterio, con gusto, buen café, estamos en Trasnocho. Tenemos una tienda en Trasnocho frente a la taquilla de Pago Trasnocho. La verdad que el ambiente cultural es interesantísimo ahí y gente que sabe apreciar café. O sea,
gente que le gusta un buen cafecito, ha probado café en el mundo y lo reconoce. Tenemos un espacio bien coqueto en la iglesia de Candelaria, en la tiendita, la gift shop de la iglesia. Ojo, es un apoyo también a la iglesia por la causa de José Gregorio, etcétera. Y bueno, Qué belleza. ahí el aprendizaje es importante, las cosas que uno ve. Tenemos una franquicia que está arriba en el Expreso Baruta. Dios mediante, pronto, como en un mes, vamos a tener algo en el oeste de Caracas. Esto es una primicia, Sí, primicia. señores. Pero todavía no revelo más, pero por ahí viene algo, ya está casi listo. Bueno, esperando, tú sabes, que terminen las paredes, que es lo más complicado. Y sí, viene algo para el interior del país. Tostamos café todas las semanas, café de orígenes, nuestro café de siempre, los orígenes que te comenté. Eventualmente también apoyo a los productores locales. Te mandan una muestra, me gusta, bueno, la compramos y sale también bajo la marca, el amparo del tostado, etcétera. Y nada, seguir creciendo y todos los días tomar buen café. Y me imagino que por supuesto tienes redes sociales. Sí, Cuéntanos claro. ¿Cuáles son las redes sociales oficiales? La mía, Pietro Carbone Coffee, Carbone Espresso y carbone.coffee.shop. Básicamente por ahí están todos los chismes, actualizaciones, novedades de lo que Y hacemos. les cuento algo, porque esto también no queda aquí. Pietro es tremendo influencer, porque da su giro y visita todos esos baristas que han pasado por la academia. Has graduado a muchísimos Sí, y los has visitado y has visto cómo han triunfado. Es Qué que hace maravilla. falta, mira, primero el apoyo de todos. Una historia ¿ok? de vida. Sí, señor, yo ver qué he hecho, o sea, que se ha logrado, que los chamos han crecido. Ya hay gente que nos está superando en todo sentido, por el cariño, por el criterio que le ponen, por la perfección. Entonces, bueno, creo que es necesario apoyarlo y darle ese espaldarazo también desde nuestra plataforma, no solo mediática. Claro. O sea, porque al final del día hay algo ahí intangible, que es el hecho de poderte visitar y hablar contigo de tú a tú, porque bueno, yo al final del día, todos nosotros somos consumidores. Yo llego y me tomo una taza de café. Entonces, bueno, vamos a ser muy amplios en estos criterios y disfrutarme de un buen café. Bueno, un placer. Luciano, gracias de por verdad todo. que nos acompañaras hoy Muchas en Mundo gracias. Sibarita, Gracias, de verdad. en este encuentro especial desde la Academia del Café de Carbone Espresso. Bienvenidos todos. Desde el cobijo de este Samán Centenario despedimos Mundo Sibarita. Donde el arte, el saber y el sabor se encuentran. Los esperamos en nuestro canal de YouTube.